Se lo dedico a todas las mujeres latinoamericanas que estamos educando a nuestras hijas y enseñándoles a que pueden ser libres. A ellas se lo dedico. Acabamos de escuchar a Tatiana Hueso, la directora de Noche de Fuego, que recibió el pasado Festival de Cannes la mención honorífica en la sección Una cierta mirada. Noche de Fuego es la película a la que vamos a dedicar este episodio de Cine del que Pica. Les doy la bienvenida y presento, aquí estoy con Xochitl una vez más. Hola. Seguimos poniéndonos al corriente con algunos de los estrenos que hubo durante estos meses. O sea, hubo mucho, ¿no? Pero escogimos un puñado de lo que creemos que no podemos dejar pasar. Y pues esta película es una de ellas. Sí, hemos sido fans de Tatiana Hueso desde que... No puedo decir que desde siempre, porque la verdad es que no. Desde que vimos Tempestad, creo que los dos hemos sido los presidentes de su club de fans, creo. Y nos puso muy felices escuchar que iba a ser su primera ficción, ya que ella es mucho más reconocida como una documentalista, obviamente por Tempestad. Y también recuerdo mucho que yo me emocioné mucho cuando supe que ella fue la primera mujer en ganar el Ariel a Mejor Dirección, y pues a partir de ahí estuvimos muy pendientes de esta película, Noche de Fuego, y por fin pudimos verla. Tristemente en mi caso fue en Netflix. También tú, ¿no? También la vi en Netflix. Sí, la queríamos ver. De hecho queríamos ir a Los Pinos. De hecho la vimos, fue en el Festival de Cine de Los Cabos, ¿no? Una función especial. Sí, cierto, es verdad. Más glamour, suena con más glamour. Pero está disponible para que la vean ya en Netflix. Bueno, pero a lo que quería llegar es que hubiéramos preferido verla en una pantalla grande. Y bueno, tristemente no pudo ser así, pero aún así creo que a ambos nos gustó bastante. Bueno, no sé si a ti, a mí sí. Pero bueno, de ella vamos a hablar el día de hoy. Y Tatiana Hueso, pues somos sus más grandes fans. Yo creo que es la documentalista más reconocida de México actualmente, ¿no? Yo creo que es difícil encontrar en México cineastas que podamos decir que ya tienen carrera, ¿no? O sea, hay películas muy buenas con directores con mucho potencial, pero lo que pasa es que incluso aunque triunfen en festivales nacionales, internacionales, aunque les vaya bien, bueno, eso no tanto, no se da mucho el caso, pero aunque les vaya bien en taquilla, teniendo en cuenta lo que es una película mexicana, hay veces en las que les cuesta levantar un segundo proyecto, ¿no? O tercero. Y bueno, Tatiana no es el caso porque, como dices, obviamente está Tempestad, que también fue el primer documental en ganar el Ariel a mejor película, ¿no? Aparte de hacer historia en la categoría de mejor dirección. Bueno, aparte de ese también está el de El lugar más pequeño, y el otro es un cortometraje o mediometraje, no sé cuál es el término, pero Ausencias. Entonces en la última década, ¿no? Sí. Como desde 2011 para acá. Y como dices, no nos pueden decir mentirosos, porque desde hace más de un año en el especial de cine mexicano, Tempestad salió en la conversación y también en tu top de lo mejor de la década. Que las dos los pueden escuchar aquí en Spotify. Pero bueno, es la primera ficción, ¿no? Entonces es un salto bastante grande. Noche de Fuego está basada libremente en una novela, Lady D. Sí. Creo que en inglés se llama Prayers for the Stolen, que de hecho es el título también de la película en inglés. Bueno, el libro es de la escritora Jennifer Clement, publicó en 2014, pero como digo, es una adaptación bastante libre por lo que tengo entendido. La verdad no he tenido el placer de leer el libro. Yo tampoco. La película se estrenó, creo que fue el 16 de septiembre. No, fue el 14. El 14. Un día antes de la tragedia, por eso lo recuerdo. Pero sí, fue un día después de mi cumpleaños, de hecho. Pero creo que vamos a seguir escuchando un poquito más de ella, porque la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que va a ser la película que va a representar al país en la próxima entrega de los premios Oscar. Entonces yo creo que eso va a volver como tradición, ¿no? Ya decimos de Ya no estoy aquí, que en ese momento no sabíamos que era la representante, pero pues ya está la secuela a ese mítico primer programa, ¿no? Es verdad, no lo había pensado. Entonces era una obligación, aparte de que obviamente por ser de Tatiana Hueso teníamos que comentarla aquí, ¿no? Aparte de esa mención especial en Cannes, también se presentó en el Festival de San Sebastián, donde se llevó el premio Horizontes Latinos, Otra Mirada y el de Cooperación Española. Entonces tiene ya un recorrido y bueno, ya como mencionamos, está para que todos la, entre comillas, disfruten en Netflix.
para que la chequen. De hecho, bueno, me llamó un poco la atención que los primeros días que estuvo disponible en Netflix estuvo en el top 10. Sí, ¿no? Siempre bueno, al menos una semana después de que se estrenó siempre la veía, nunca en el número 1. Creo que lo más alto que la llegué a ver fue en el 2, pero me puso feliz saber que, pues, creo que también ya es tradición de Netflix o no sé, que está poniendo un poquito más de producciones mexicanas y de esa calidad, como lo fue en su momento Ya no estoy aquí. También recuerdo que llegó a... Esa sí estuvo varias semanas, ¿no? Sí, y esa creo que sí llegó al número 1. Y esta pues también la verdad me da mucho gusto que tanta gente la haya visto y ojalá la sigan viendo, porque yo también creo que vamos a si no mal seguir recuerdo, escuchando de ella. Creo que estuvo en el top mundial de obras en habla, bueno, en habla no inglesa. En fin, hay interés, ¿no? Sí. Igual también las cifras de Netflix tal vez no son tan de fiar a veces, pero ya que esté en el top 10 te habla de que pues, al menos sí la están viendo, ¿no? Sí. Y eso es bueno. Aunque no sean de fiar, porque yo también creo que a veces hacen trampitas, Ajá. Yo creo que ponerla ahí llama la atención de alguna manera y puede hacer que otras personas que a lo mejor ni la conocían o que no tenían interés en verla, porque también es un punto importante, que no mucha gente quiere verlas, pues a lo mejor les llame o decidan pues darle una oportunidad más a este tipo de películas. Y lo digo precisamente porque incluso aquí mismo hemos dicho varias veces que nosotros solemos no huirle, pero a veces nos evitamos ese tipo de tendencias que tiene últimamente el cine mexicano de violencia, narcotráfico, feminicidios, todo eso. Sí, o sea, le entramos con miedo más. Sí, bien, la ¿no? verdad sí, y pues no sé, creo que eso no ha cambiado hasta ahorita. Sí, hay películas que por lo menos yo sigo sin ver, pero no lo sé, o sea, siento que el hecho de tener a Tatiana Hueso, al menos para mí, ya me llamaba la atención, justo por lo que hizo en Tempestad. Y si no saben a qué me refiero, escuchen tanto el de cine, nuestro episodio de cine mexicano, como el del top, porque ahí hablamos más de Tempestad. Pero un resumen pequeñito es que Tatiana Hueso tiene una manera de retratar pues la violencia y el duelo de una forma que no es gráfica para nada y que resulta hasta poética a veces. Y por eso yo me atreví a ver Noche de Fuego. No voy a decir que fui sin miedo, porque la verdad es que de cualquier manera, aunque veas cosas bonitas, sabes que lo que está narrando es algo pues muy, muy feo, pero sí fue como un incentivo para verla un poquito más, no sé si decir confiada, o no sé, pues sabía que iba a ser algo diferente de alguna manera, y sí, creo que lo fue. Bueno, hablando de Tempestad y de los trabajos anteriores, la verdad yo solo he visto, aparte de esa, la ausencia. Yo diría que a nivel artístico sí es lo más importante que se ha hecho en el cine mexicano en la última década. O sea, más allá de premios, también son importantes en este caso, pero ya hablando como tal de la obra, pues sí, yo creo que es bastante único. Sí. ¿No? Yo recuerdo que desde Ya no estoy aquí hemos hablado de las formas en las que se retrata la violencia, ¿no? Porque, o sea, si ya aceptamos que de eso se trata el cine mexicano, que de qué forma lo van a explorar los y las cineastas. Yo creo que eso es lo más revolucionario que se ha hecho a día de hoy, y por eso yo creo que esperamos con tanta expectación Noche de Fuego, ¿no? Sí, también para ver cómo iba a ser una ficción, ¿no? Que al final, bueno, creo que termina pareciendo no tanto una ficción, pero bueno. Pero bueno, ¿y de qué trata? Se retrata la vida en un pueblo ubicado en la Sierra de Querétaro, y está contada desde la perspectiva de Ana, una niña. Estamos en el territorio perdido del país, no es en el que ya no llega nada. Vemos en algunas escenas como para comunicarse con sus celulares tienen que ir al monte y esperar a que llegue la señal, ¿no? No se explica, pero se entiende que es un contexto en el que la mayoría de los hombres están pues, en otros lados, ¿no? Supongo, no sé, en Estados Unidos buscando trabajo o algo así. Entonces la única forma de comunicación que tienen, ¿no? Como digo, realmente un territorio olvidado por autoridades. No hay ningún tipo de control y comienza con una escena muy impactante. Vemos a la mamá de Ana cavando es como una fosa, ¿no? Fuera de su casa, que a partir de ese momento va a ser el escondite de Ana para el momento en el que
la forma en la que lo representan visualmente en la película cuando llegan camionetas que según yo nunca se entiende si son del narco, si son del mismo ejército, pero al final no importa, ¿no? Es lo mismo. Lo que importa es que es un pueblo en el que se llevan a las niñas. Sí, y de hecho creo que también es importante eso que decías, que la mayoría de los hombres están... Bueno, realmente no importa mucho en dónde estén, lo que pasa es que no están ahí. Es la ausencia. Ajá. Y eso hace que sea una comunidad prácticamente de mujeres, en su mayoría, ¿no? Y eso mismo provoca que estas fuerzas, que como dices tú, no sé si sean del ejército o del narcotráfico. Creo que yo entendí que eran del narco, pero otra vez no importa realmente. Ya le añadimos una capa de la realidad que conocemos. Sí, bueno, pero lo importante es que se llevan a las niñas. No sé, nunca dicen exactamente para qué, pero igual no importa, porque sobre lo que se basa esta historia es en eso, en el miedo de que se lleven a las niñas y todo lo que hace esta comunidad de mujeres para evitarlo. Y eso es lo que decías, esa primera escena es como la introducción que nos dan a este modo de supervivencia que ellas desarrollan en esa comunidad. Yo creo que es una película de resistencia, ¿no? Sí, completamente. Y bueno, ya vamos a ver cuáles son las formas que desarrollan para al menos intentarlo, pero yo creo que es importante que inicie con esta escena, o sea, con esos corazoncitos latiendo abajo del suelo, porque crea una sensación de miedo. Tal vez no haya como actos de violencia durante toda la película, pero te crea un ambiente, un eco que se va a extender durante toda la duración. Entonces, en términos narrativos es bueno que empiece con eso, porque te establece bien cuáles son las leyes aquí, ¿no? Sí, y el sentimiento que va a estar durante toda la película, sí. Aunque como dices tú no se vea literalmente en imágenes violentas. Como decíamos hace rato, cuesta ver estas películas porque uno quisiera que ese sentimiento se diluyera una vez que empiezan los créditos, pero sabes que realmente, sabes que es una realidad, sí, del país. Es un sentimiento bastante feo, pero bueno, creo que justo esta película obviamente tiene toda esa parte triste y que te enoja y te da mucha impotencia, pero no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que también tiene mucho como la idea de darte esperanza, o sí, como de decirte que, o sea, no es por minimizar las cosas ni nada, pero dentro de todas esas resistencias y luchas que tienen este grupo de mujeres, se crean otras cosas como la sororidad, la misma lucha entre ellas, la amistad los lazos que se crean. Ajá, ¿no? Yo creo que eso es algo que no sé si prefiero quedarme con eso, pero creo que por mi bien mental. Sí, la amistad es el corazón de la película, ¿no? Sí, sus amigas Paula y María. Y creo que esa relación de amistad y ese vínculo que crea también con su mamá me parece importante. Creo que es más, o sea, no, como repito, no que trate de minimizar lo otro, porque al final la historia en realidad no es una historia bonita ni es algo que disfrutas. Y me gusta mucho cómo se retrata la relación con la mamá, porque, o sea, sí está siempre el miedo y la protección por ella, pero no es una relación tradicional, ¿no? Como que siento que hay mucha tensión. Sí, demasiada. Ajá. Sí, creo que, pues a mí, obviamente yo no he pasado por esta misma situación gracias a lo que sea, pero creo que sí puedo entender como esas relaciones que se crean entre mujeres de alguna manera invisibles, ¿no? Los lazos inquebrantables, ¿no? Exacto, que, o sea, es muy feo que tenga que pasar esto y que tengas que establecer un vínculo como de protección y de, pues sí, como de amistad, de ternura con personas que a final de cuentas no conoces, ¿no? Pero creo que sí entiendo como esa parte de sentir ese lazo con las mujeres, no solamente con mis amigas o con mi hermana, mi mamá, ¿no? Sino con cualquier mujer, porque sé lo que se siente vivir en este país, aunque no esté en la sierra. Ajá, aunque no esté en la sierra, ¿no? Pero me parece muy, muy, muy bonito, si cabe la palabra, que sean niñas las que lo interpretan en esta película y no
no sé, alguien de mi edad, ¿no? O incluso una mamá. Porque también hay muchas películas como de la que hablamos hace poquito, Sin Señas Particulares, en donde la protagonista es una mamá, ¿no? Sigue siendo una mujer y obviamente vive la violencia de maneras diferentes, pero es eso de que sean las niñas quien lo cuentan y quien a final de cuentas lo están viviendo, lo que a mí me hace sentir que esta película es justo con lo que empezamos este episodio, ¿no? Con lo que dice Tatiana Hueso, que a ellas era a quien se lo dedicaba. Y no me acuerdo en dónde, pero ¿para qué medio? Vi una entrevista en la que Tatiana Hueso decía que lo que ella quería lograr, o sea, como pues no sé si decir mensaje o algo así, era como la creación de las niñas semilla, así las llamaba ellas. Y me recordó un poquito eso cuando dijiste eso de sus corazones latiendo bajo el piso, pues creo que va por ahí, ¿no? Y es eso, o sea, cómo les enseñan a sobrevivir y en ese camino cómo crean lazos que sí son inquebrantables, ¿no? Con otras mujeres, pero son al mismo tiempo muy tristes. Digo, es lo que te hace aguantar muchas escenas brutales que hay, ¿no? Que yo creo que al final son una forma de violencia, ¿no? Por ejemplo, la escena en la que les cortan el pelo, que les dicen que es para contener los piojos, ¿no? Pero obviamente es una mentira. Pero creo que eso lleva a otro tema en la película, que es una cosificación muy completamente inhumana, ¿no? Que dejen de ser mujeres. Tienen que hacerse pasar por hombres para poder minimizar el riesgo de ser mujer. Ajá. Sí, porque como tú dices, vivimos en el país que vivimos y no es necesario vivir en la sierra para saber todo eso, pero en una situación que es básicamente como de guerra y pues todo se vuelve todavía más brutal, ¿no? Sí, y es que justo creo que son esos como pequeños, bueno, ni tan pequeños, pero esos detalles que tiene la película, ¿no? Como esta parte de cortarles el pelo, o también en esa escena cuando su amiga, no recuerdo su nombre, pero la que tiene el labio leporino, a ella no se lo cortan, ¿no? Y, o sea, todos entendemos por qué no lo hacen. Y sí, eso también es algo muy violento, ¿no? El simple hecho de asumir que ella por esa condición no va a ser raptada o lo que sea, es lo que tú dices, ¿no? Es la cosificación total de unas niñas como productos de intercambio, algo como de ese estilo, ¿no? Y son justo esos detalles los que, sin mostrarte la violencia explícita o sin que haya una escena, no sé, por ejemplo, de una violación o algo así, son las que te van mostrando el nivel de resistencia y el nivel de pérdida de la infancia de las niñas, ¿no? Y es muy triste, pero hablando como una película, creo que está muy bien dicho sin mostrarse, o sea, sin decirse. Y sobre todo porque vemos cómo va evolucionando este lazo entre ellas, ¿no? Porque hay un salto temporal. No recuerdo cuántos años tienen cuando empieza la película, pero hay un salto a adolescencia, ¿no? Decías ahorita que si era un coming of age. Yo diría que sí. Sí, yo también. Pero está interesante ver cómo se desarrolla en este contexto, ¿no? Porque las vemos descubriendo su identidad a pesar de la violencia, a pesar del entorno en el que viven. Hay escenas que a mí me gustan mucho, que son sencillas tal vez, pero las vemos bailando, las vemos jugando, las vemos maquillándose, no sé, o sea, descubriéndose a sí mismas, ¿no? Y creo que dice, si es una película sobre resistencia, pues hay que mostrar en profundidad añoranzas y la forma en la que pues tratan de vivir a pesar de todo, ¿no? Sí, yo pensaría que es la forma en la que encuentran tal vez fuerza, porque creo que es muy desgastante tener que estar viviendo siempre con miedo y siempre protegiéndote, y aunque sí lo hacen y lo hacemos todos, creo que es justo en esos momentos cuando encuentran, pues sí, su fuerza o otras cosas, ¿no? Que no todo en su vida ni en su crecimiento tiene que ser doloroso. Y que a mí eso me parece muy valioso también o sea, sobre todo para decírselo a tal vez generaciones más pequeñas, ¿no? Justo como lo que decías, yo también creo que es un coming of age. Y tristemente sí, o sea, crecer en ese contexto y bajo esa violencia es muy traumante. Pero me parece más importante decir esa parte, ¿no? A las niñas. Bueno, a los niños.
pero específicamente a las mujeres pequeñas, esa parte, ¿no? De que aún en tanto dolor, encuentras esos pequeños momentos de felicidad. Y de un esfuerzo por tratar de llevar una vida, entre comillas, normal, ¿no? Bonita. Sobre todo porque hay que verle el lado simbólico, ¿no? Por ejemplo, el corte de pelo, pues es muchas cosas. Es como cortar de tajo la niñez, la identidad. O sea, no tienen ninguna clase de decisión con el tema, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, ni siquiera es como que creo que quisieran otra cosa, porque aunque tuvieran decisiones, creo que entienden justo el contexto en el que viven y, como tú decías hace rato, la relación que tiene con su mamá no es como esta típica que conocemos. Amorosa. Ajá. Y sin embargo, todos sabemos, y sobre todo ellas saben, que hay mucho amor entre ellas, ¿no? Y que todo lo que están haciendo es protección, y por eso digo que no, o sea, van aprendiendo, a final de cuentas es como una línea de enseñanzas que les van dando las mujeres más grandes, ¿no? Y ellas, bien o mal, lo asimilan completamente. Porque hay mucho entendimiento con la madre, ¿no? O sea, sabes, yo sentía feo cada que la regañaba, cada que le pegaba, pero entiendes el estrés. No me puedo ni imaginar el estado mental en el que debe estar, pues, esperando, o bueno, con el miedo de que en cualquier momento del día puedan aparecer estas camionetas y llevarse a su hija, ¿no? Sí, no, yo tampoco me lo puedo imaginar, pero horrible. Pero creo que el poder de la película está en su capacidad para conmovernos, la verdad, porque mencionábamos que la forma en la que Tatiana Hueso ha representado la violencia es importante y es revolucionaria para el cine mexicano. O sea, hablamos de una visión muy clara por parte de ella y muy, muy fuerte. Entonces, yo lo que más curiosidad tenía al momento de ver esta película era si algo de eso se iba a trasladar para acá. Entonces, no sé qué opinas tú de eso. Primero tú. Voy a dejar claro, a mí me gustó la película. Creo que en su salto a la ficción hace tal vez algo un poco más convencional. O sea, no diría que Noche de Fuego va a ser un hito como alguno de sus anteriores trabajos. Incluso así yo diría que lo importante, entre muchas cosas obviamente, en sus documentales previos era que te mostraba cosas sin mostrártelas, ¿no? Era como el poder de lo que no ves. Pero porque creo que ya entendía que muchas veces la imaginación es más poderosa que cualquier imagen que te pueda mostrar, ¿no? Entonces, acá, bueno, me di cuenta que muchas cosas aparecen fuera de cámara también. Hay un momento en el que a un maestro se lo llevan o lo fusilan ahí. Solo lo escuchamos, y creo que esto se repite con algunas otras cosas también. Entonces, no sé, yo creo que fue alguna de las cosas que identifiqué, que pude conectar con lo que ya conozco de su trabajo previo. A mí también me parece que que este trabajo de ella tiene momentos mucho más convencionales, digamos, pero eso no me parece malo. O sea, no quiero decir que el que use no sé si claves o técnicas más convencionales, justo como dices tú, para conmovernos, porque yo también creo que ese es su propósito de alguna manera. O sea, tal vez entre muchos sí existe ese, ¿no? De conmovernos, pero no lo veo como algo malo. Bueno, quiero dejar claro que no, porque creo que muchos lo podrían calificar como tramposo, como un engaño, pero yo creo que el cine es un engaño ya por sí mismo. Lo único que quiero dejar claro es que sí creo que es admirable en general con este tipo de cine. De hecho, la última vez que nos juntamos para grabar fue para hablar de Sin Señas Particulares. Desde ahí también hemos visto cosas como Te nombré en el silencio, ¿no? El documental de José María Espinosa. Y es que sé que en la crítica profesional se juzga mucho eso, que se ponga la responsabilidad social con la que parten todos estos proyectos sobre la forma, ¿no? Sobre la manera de representar algo, ¿no? Y es admirable el compromiso por trasladar una realidad coyuntural del país. Nada más estoy de acuerdo con todas estas personas en que no puede quedarse ahí a un nivel de análisis. O sea, no creo que esté bien que se aplauda solo por las buenas intenciones. No quiere decir que sea completamente malo, pero creo que sí debo mencionar eso. Dentro de esto, pues hay cosas muy interesantes como son las que ya hemos hablado, ¿no? Identidad, los lazos y todo, que tal vez no vemos siempre, ¿no? Y que al final, eso ya son conclusiones a las que llega uno después de pensarlo mucho, ¿no? Pero en el momento de
la experiencia como tal durante la película pues es otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Y son muchas emociones. Por eso digo que no estoy completamente de acuerdo, porque yo creo que esos sentimientos Es lo que y importa. eso es lo que importa también. Sí, yo creo que prefiero quedarme con eso. Sí estoy de acuerdo con lo que dices. Sobre todo en esta parte de que, pues ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que no podemos, o sea, nosotros no, sino los cineastas mexicanos, creo que no pueden escapar de esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Y creo que hablar de violencia sigue siendo necesario porque no lo hemos... O sea, ni siquiera creo que lo superemos algún día, porque aunque deje de haber violencia, siempre van a haber secuelas de todo lo que pasó y cómo afectó a nosotros como mexicanos, ¿no? Pero sí creo que sería más interesante volver a ver algo como Tempestad. Bueno, no exactamente igual, ¿no? Sino como tú decías, fue algo muy revolucionario por la manera en la que presentó la violencia, ¿no? Y sí, coincido contigo en que Noche de Fuego creo que no presenta como nueva... No es como muy propositiva visualmente y quizá ni siquiera narrativamente, ¿no? Y, o sea, sí estoy de acuerdo en esa parte, pero lo único que yo creo que la diferencia un poco de... No solo de las películas que son buenas, porque no es una película mala para nada, a mí me gusta mucho. No, es efectivo. Ajá. Creo que es justo esta parte de quiénes son los protagonistas, las protagonistas, la sensibilidad que tiene para contar una historia, y tú decías, ¿no? El nivel de involucración que tiene en las historias, porque muchas de estas películas, o sobre todo los documentales y así, siempre es como o sea, yo como directora, ¿no? Fui a una comunidad y los grabé y después me regresé y qué para bonito. darles voz. Exacto, o sea, para darles voz a alguien que según yo no la tiene, ¿no? Cuando creo que es algo muy recurrente. Pero en el fondo, aunque digan que no, muy egocéntrico. Muy hipócrita, a mí me parece. Sí. Uh-huh. Y sí creo que no es difícil de encontrarse tan bien en el cine mexicano, y creo que también es una crítica que podemos hacerle, ¿no? Y si lo criticamos es porque lo queremos. Sí. O sea, no tanto darles voz, sino de mostrar con dignidad a un grupo de personas, ¿no? Uh-huh. De representar cómo es la realidad. Con lo malo pero no todo tan malo, como también se llegó a caer en un punto, sino que aquí el foco está en la importancia de esos abrazos, ¿no? Sí, sí. Sí, justo eso es a lo que quiero llegar con esta película en específico, porque creo que tiene esas dos partes de las que hemos hablado. Bueno, o sea, es muy fea y cuenta una historia muy triste y muy brutal, pero sí tiene también esa otra parte que a mí me parece muy conmovedora, la verdad. Sí. Y es lo que te digo, o sea, yo creo que sí estoy de acuerdo contigo en eso de no quedarse en las intenciones, pero también me parece que esta película tiene... O sea, la producción que tiene detrás, a final de cuentas es una película y es un negocio. Uh-huh. Y es de Netflix. Bueno, la compró Netflix después. Ajá. No es original. Bueno, ya tiene la etiqueta, pero no salió de Netflix. Salió de Eugenio Caballero, ¿no? No, Nicolás Ellis. El productor de Roma. Ajá, de Roma, sí, exacto. Y pues Roma también creo que entra en unas polémicas un poco parecidas, no del tema, pero sí de las intenciones. Ajá. O el punto de partida. Y ¿no? del crédito que se da, pero bueno. Y, o sea, entiendo esa parte obviamente, pero yo defenderé a Tatiana Hueso hasta el día de mi muerte. Y no sé, o sea, creo que tiene momentos también la película en la que, justo como tú dices, trata de darle no voz, porque ellos tienen voz, o sea, eso me molesta mucho, pero bueno, sino de darles, pues como dices tú, dignidad, ¿no? O sea, una representación justa a lo que son todos ellos y lo que hacen, ¿no? Y es tan sencillo como mostrar su educación, ¿no? O sea, la educación comunitaria, el nivel de involucramiento que tienen sus profesores, ¿no? Y no sé si te diste cuenta que el profesor que sale es un cameo. ¿El primero? Sí, sí, el primero. No, sí, el primero. Es el actor de Ciencias Particulares, ¿no? No, es el del Sembrador. Es bueno, si no saben de lo que hablo, hay un documental mexicano que justo habla de que no lo he visto. Que justo habla de la... Despedido. Sí, de la educación comunitaria, y el profesor se llama Bartolomé. Lo recuerdo muy bien porque ese documental está muy bonito.
Es él, es ese profesor en Noche de Fuego. Y también las niñas, bueno, la protagonista no, pero sus amigas y todos los niños que están ahí viven ahí, o sea, sí es un maestro de verdad, es una escuela en serio, o sea, no están actuando hasta cierto punto, ¿no? Tengo entendido que se metieron con todo en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Para poder filmar. Sí, y o sea, es como tú decías, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor otras películas te lo hubieran vendido como, me metí hasta el centro y ahora somos mejores amigos, y creo que no, o sea, no es el punto, sino es para llevarlas a pasear a las premias. Ajá, exacto, las alfombras rojas. Para que les pregunten en su idioma, ¿no? No, Matlanta, no es cierto. No es cierto, ya, ya lo superé. Espera, ya nada más lo último de fun facts que me enteré. Tú sigue. Que la protagonista de Noche de Fuego, que se llama María Membreño, es la segunda vez que sale, o sea, que trabaja con Tatiana Hueso, y cuando yo leí eso dije, ¿cómo si nunca había hecho con actores, ¿no? Ajá. Y ya investigué, y es en Tempestad. ¿Recuerdas que hay la señora del circo? O sea, sí. La historia del circo. Ella es una de sus sobrinas y ella sale ahí. O sea, es una... ¿En serio? Su prima, en la vida real, es la que en Tempestad están contando la historia que se la robaron. Y escuché varias entrevistas con la actriz de Noche de Fuego, y ella decía que, o sea, en palabras de adolescentes, ¿no? Porque se expresan chistoso, pero ella decía que no le había costado nada hacer este papel porque ella entendía en serio que era lo que te quitaran a tu hermana, ¿no? O sea, una mujer tan importante en tu vida como es tu prima, ¿no? Y que le había pasado, y ella entendía toda esta parte, y también entendía a las mujeres más grandes y así, y que pues sí, que si no entendían cómo lo entendía ella, podían ver Tempestad. O sea, que era como una... Pues no lo dijo así tal cual, ¿no? Pero básicamente como que da a entender que Noche de Fuego en cierta manera es como una secuela de un personaje que sí existe. ¿Spin-off? Un spin-off, ajá, de ella y de la historia real de su familia, ¿no? Y justo a ese tipo de cosas me refiero con el nivel de investigación, o no sé cómo se diga, de Tatiana Hueso y de su equipo, ¿no? Que yo sé que obviamente eso no es todo, ¿no? Y darte un papel en una película no va a cambiar gran cosa, pero me parece que justo eso de involucrar a gente así, o sea, que ha sido parte de tu carrera y parte de la violencia que se vive en México, para dar un mensaje justo de resistencia y de amistad y sororidad y todo eso, a mí me parece algo que va un poquito más allá del nivel como promedio de importancia que le dan los cineastas en México a sus obras que hablan de estos temas. Es fuerte y es poderoso que lo menciones, porque al final no hay juicio de valor que pueda ir en contra de esos hechos, ¿no? Sí. Entonces, ahí no importan estrellas ni lo que pueda decir ningún crítico. Y es difícil que no te mueva. Sí, o sea, y aparte yo no sé realmente hasta qué punto le tiene que mover a un crítico, porque lo que tiene que hacer un crítico es pues que decirte que vale la pena verla o no, pero al final creo que a quien le tiene que mover es a la gente, ¿no? Y en esta película, no sé, a las niñas y a sus mamás. O sea, a mí con que ese grupo de niños de esa comunidad de Querétaro entiendan esto, me vale muchísimo más que lo que me diga un crítico de por qué o no ver la película, ¿no? Es que es difícil, pero lo único, igual hay que hacerse preguntas, ¿no? Hay que seguirse cuestionando, pero como con cualquier película, igual y sí llegamos a un punto en el que de repetición de los temas, pero como ya hemos dicho muchas veces, pues como podemos esperar que se hable de otra cosa, ¿no? Sí. Pese a que sea difícil cuestionarse cosas con temas tan viscerales, pues igual hay que hacer un esfuerzo por hacerlo. Sí. Igual, digo, al final la película a mí me gusta, pese a, o sea, ya cuando lo comparo con el trabajo de Tatiana Hueso, sí, no, pues, me gusta más el otro, ¿no? Sí, a mí también. Pero igual, si ya nos vamos como en términos de narrativa y todo, pues es
una historia bien contada, una historia que se da tiempo para meter todas estas ideas sobre los cuerpos, como tú dices, sobre la sororidad, ¿no? Entonces ya creo que tampoco tiene que llegar a cambiar nuestras vidas, ¿no? O la industria. Al final eso es algo que yo creo que con que lo veas una noche con tu familia y te lleve a tener una conversación pues más interesante que el promedio, pues ya con eso tal vez cumplió su cometido, ¿no? Sí, porque pues, o sea, muy bonito el cine y todo, lo amamos, pero como tal no es su responsabilidad. Y no, pero tampoco se puede separar. Sí, exacto. Sí, no, o sea, no estoy diciendo que no hable de sus temas y evada todo, ¿no? Pero pues visto fríamente no es su responsabilidad de alguna manera. Pero sí, o sea, como dices tú, creo que lo más importante es crear estas conversaciones, no solo sobre los temas que tratan las películas, sino sobre las películas como tal y cuestionarlas, como dices tú. Aunque amemos a Tatiana Hueso, pues hay que ver lo que no nos convenció completamente, ¿no? Y aún así, yo sigo esperando y siempre esperaré sus próximos trabajos, porque sí me parece una cineasta muy, muy importante y muy buena. Y no ser tan haraganes. Como digo, hay cosas que no me convencen, pero no voy a decir que ya por eso toda la propuesta se viene para abajo. Uh-huh. Hay cosas que me encantaron. Sí, claro. Y escenas muy fuertes, o sea, simbólicamente muy poderosas. Sí, y de hecho, bueno, ya para terminar, yo creo que Tempestad es el simbolismo máximo, así que yo he visto en mi vida, creo. Pero esta también tiene muchos momentos así, y sí, son mucho más convencionales y no tan... Van más por el melodrama, creo. Sí, pero aún así los tiene y me gustan de alguna manera, porque prefiero, la verdad, 1000 veces ver eso a ver escenas gráficas. Narcos México. Sí, exacto, a ver Narcos México, lo siento, jamás veré Narcos México. No, yo tampoco. Ahí está, y Narcos México lleva cuántos meses en el top de Netflix, ¿no? O sea, yo creo que debe existir una contrapropuesta, ¿no? Exacto. Una más... sensible. Sí. Exactamente. Exacto. Y hasta aquí llegamos con el segundo episodio de la tercera temporada. ¿Te gustaría ver Noche de Fuego nominada al Oscar? Sí. Sí. ¿A ti no? Sí. Nada más voy a decir algo último, que es muy polémico, pero yo hubiera preferido que mandaran las enseñas particulares. Yo también. Aun cuando amo a Tatiana Hueso, pero justo en lo que decías hace rato de ser propositivos, me parece mucho más propositivas enseñas particulares, pero... En muchas formas. Sí, pero obviamente yo siempre voy a aplaudir que una película mexicana esté nominada en esos premios, y si es para Tatiana Hueso, pues aún más. Porque podrán ser lo que digan esos premios, pero es difícil que lo logren. O sea, si no eres Alfonso Cuarón. Sí, exacto. Y si lo logra, la verdad lo voy a aplaudir. Sí, aunque, yo también. Aunque la competencia está fuerte. Sí, la verdad no creo que lo logre. No, tampoco. La nominación a lo mejor, y el premio no. Pero bueno, ya hemos hablado de eso y no sé. Si quieren mis predicciones, pues escríbanme, se las paso. Se sabe que él es el mejor, ¿cómo se dice? Pronosticador de premios. Pronosticador de todo el Estado de México y alrededores. Ah, caray. Ya no sé si puedo con tanta responsabilidad. Yo digo que sí. Pero bueno. Ya cuando sepamos, o sea, ya sabemos que va a representar a México, pero aún no sabemos si va a obtener una nominación. Son 92 películas con las que se enfrenta, entonces pues está difícil. Está difícil, pero no imposible. Pues, y además tiene a los productores de Roma detrás, así que... Y el poder de Netflix. Exactamente. De que hay chances, sí hay chance, y ojalá pase. Pero bueno, ya les estaremos contando si sucede. Y si aún no han visto Tempestad, por Dios, háganlo ahora mismo. Pueden verla en Filmin Latino. También las otras películas de Tatiana Hueso están ahí. Bueno, los otros documentales están ahí. Ahí sí no hay pierde, en mi opinión. Sí, en la mía también. Y si van a ver Tempestad, prepárense para sufrir, pero ser felices de una manera muy extraña. Creo, me atrevería a decir, para entender el cine, no solo el mexicano, sino el cine de otra forma. Coincido. Pues bueno, entonces suscribo. Espero que... Es que según yo no hablé feo de la película, pero no, yo espero que Tatiana escuche esto. Tatiana, si escuchas esto, patrocínanos, por favor.
O dile a Netflix. No, mejor tú. Bueno, quien sea, yo solo quiero comer. Yo solo quiero 3 comidas al día. Pero bueno, nos escuchamos muy pronto. Espero. Como les digo, estamos rascándole de todo lo que nos faltó en estos meses, de cosas que se están hablando ahorita. Y tenemos, sobre todo, no he mencionado acá esta nueva sección que tenemos, que son como cápsulas más pequeñas, más guionadas. Le dedicamos bastante a esas. Entonces, si tienen tiempo, ahí se han estado publicando en Instagram, que es donde ya saben que nos movemos. Aparte del podcast tradicional en Spotify, ¿no? Chequen todo lo que se está haciendo, todo lo que se va a hacer y preparen sus billeteras, nada más es lo único que digo. Ahora sí. Ahora sí lo prometo, que se viene la merch. Sí, y ya, con eso nos despedimos. Arriba Tatiana Hueso. Y arriba la merch de Cine del que Pica. Sí. Bye. Bye.